La presidencia de Néstor Kirchner fue un periodo comprendido entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007, fecha en que terminó su mandato y asumió su sucesora, su esposa, Cristina Fernández de Kirchner. La política económica del gobierno de Kirchner continuó los lineamientos establecidos por Lavagna bajo la presidencia de Duhalde, manteniendo la devaluación de la moneda mediante una fuerte participación del Banco Central en la compra de divisas, impulsando mediante las exportaciones un crecimiento económico con tasas del PBI cercanas al 10%. Desde el principio del gobierno de Néstor Kirchner, el papel del Estado en la economía se amplió en relación con el que tenía durante el gobierno de Carlos Menem. Esto se vio en la estatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Astillero Río Santiago y la creación de ENARSA y de Agua y Saneamientos Argentinos. Desde 2003 a 2007, el país registró una fase de crecimiento económico con tasas que oscilaron en torno al 9%. Presta atención, 8,8 en 2003, 9 en 2004, 9,2 en 2005, 8,5 en 2006, 8,7 en 2007 y 6,8 en 2008. Las reservas internacionales pasaron de 14.000 millones de dólares en 2003 a más de 47.000 millones en 2007. El salario mínimo, que era en 2003 de 360 dólares, se elevó a 1.240 en 2007. En el periodo 2003-2007, la industria argentina creció a un promedio anual del 10,3%. Los bancos otra vez ganaron depósitos. Pasaron de 114.400 millones de dólares en diciembre de 2004 a 169.700 millones de dólares en diciembre de 2006, lo que implica un crecimiento de más del 48%. En 2004 se aprueba el Proyecto Nacional de Promoción del Turismo, norma con la que el Poder Ejecutivo procura generar un marco general para el desarrollo y el fomento de las actividades del sector, creando incentivos y atractivos para sus visitantes y residentes. Para 2007 habían llegado más de 5,3 millones de turistas, batiendo el récord histórico de llegadas internacionales. Paralelamente, se propuso una quita del 75% de la deuda, que implicaría una disminución de 61.300 millones de dólares sobre el capital, que se reduciría así a 20.400 millones de dólares. El 3 de enero del 2006, la Argentina abonó totalmente su deuda con el Fondo Monetario Internacional, concretando un pago anticipado de 9.530 millones de dólares, un pasivo contraído entre enero y septiembre de 2001, con vencimientos programados hasta el 2000. Estas son algunos de los registros históricos y estadísticos que hablan sobre la presidencia de Néstor Kirchner. Son números en lo económico que dan una sugerencia de opinión de que ese gobierno fue realmente bueno. Ahora, el tema de las estadísticas siempre es peligroso si es que se usan los números de manera fría, porque, por ejemplo, todos los indicadores de crecimiento, si bien son muy altos, la pregunta es, ¿de qué piso arrancaron? Del peor escenario que tuvo este país, que fue el 2001-2002. Otro tema, mientras los números económicos estaban a su favor, ¿qué hicieron con toda esa plata? ¿Cómo la usaron? ¿Por qué estatizaron tanto y por qué armaron todo este sistema estatista, controlador y planificador que todavía hoy está vigente en estos días? Estas preguntas, además de la explicación de todos estos números, correrán a cargo de Alberto Suárez, economista, de esos que le tirás un desafío, te corta y se pone a estudiar el tema. Acá nos va a explicar si realmente el mejor gobierno fue el de Néstor Kirchner. Dale, vamos a comenzar.
Alberto, gran amigo, gran economista, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias. Buen día, Fabián. ¿Cómo estás vos? Bien, bárbaro, todo bien. La verdad, contento de tenerte siempre seguido. Clarificás muchas cosas y a mí me viene bien porque bueno saber de economía, ¿no? En este país que es un verdadero caos, ¿eh? Lo que es la parte económica. ¿Mm? Vamos a hablar si el gobierno de Néstor Kirchner fue realmente lo que muchos dicen, por lo menos de un sector de la política que dicen que los números lo avalan. Hay números que son, digamos, que no tienen contraste, ¿no? Sí. El tema es qué pasa con los números, ¿no? Capaz se arrancó desde un piso muy bajo o no, o capaz la economía realmente creció. Por eso la pregunta que genera la duda para ver, bueno, a ver qué me podés decir, Alberto, sobre esto. ¿Para vos fue el mejor gobierno el de Néstor Kirchner? Vamos a empezar por el final. ¿Viste como el novio que primero se casa y después está el novio? Sí. Yo creo que no fue el mejor gobierno. Creo que realmente fue una persona muy afortunada. Estuvo en el lugar justo, en el momento justo. Y te voy a decir por qué. Primero, todos los populismos generalmente tienen tres fases, hablando así a nivel general. La primera fase siempre es muy exitosa. La segunda fase es cuando empiezan a aparecer los problemas. Y la tercera fase, la que estamos viviendo hoy, es cuando te aparecen las restricciones insalvables. Cuando realmente el grupo que vos pensabas beneficiar, que era el de los trabajadores, es el más perjudicado por tu política, que al principio fue el más beneficiado. Pero cuando hablamos del gobierno de Néstor Kirchner, yo pediría que nos pongamos a pensar en algunas cosas. Fíjate vos, yo creo que el gran trabajo de Néstor Kirchner y por el cual él tuvo un gran gobierno, no fue por lo que hizo él, sino por lo que hicieron Dualde y Remesdenikov. A ver, de Remesdenikov te llevó el tipo de cambio de 1 a 4. Hay una devaluación del 300%, multiplicaste por 4 el tipo de cambio. En Mm. ese mismo momento que vos multiplicaste el tipo de cambio por 4, la inflación del gobierno de Dualde fue del 40,2%. O sea que vos tuviste un crecimiento en términos reales del tipo de cambio espectacular. A mí me gustaría dejar en claro, porque me parece que nuestra función, o por lo menos de tu radio, como yo lo pienso de esta manera, es un poco dejar enseñanzas en la gente. Porque muchas veces los economistas hablamos de devaluación, pero la gente no sabe exactamente qué es una devaluación. Por lo menos me parece a mí. Es bueno que lo Vamos, digas. vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, con una cuenta muy sencilla para que a la gente le quede claro qué es devaluar. Suponete esta virome que yo tengo en la mano, vale 1 peso. Esta virome vale 1 peso. En este momento vamos a suponer que 1 peso es $1. O sea que vos, con $1, comprás esta virome. Vos sos un país extranjero, ponés $1, te dan 1 peso y con ese peso le compras esta virome que vale 1 peso. Yo te digo, mira, voy a devaluar, el tipo de cambio no es más 1 peso, el tipo de cambio es por cada dólar te vamos a dar 4 pesos. Obviamente los precios internos aumentan un poco y esta virome ya no sale 1 peso, sale 2 pesos. Pero vos venís con el mismo dólar que venías antes y en vez de darte 1 peso, ahora te dan 4 pesos. O sea que vos solamente vas a gastar 2 pesos del dólar para comprarme la virome. O sea que en realidad con la devaluación, a vos la virome te cuesta 50 centavos de dólar. Y antes te costaba $1. Eso es una devaluación. Es brutal la baja de los precios en dólares domésticos y por eso vos En exportás el, tanto. en el mercado externo. Exacto, en el mercado externo. En el mercado interno pasa exactamente lo inverso. Porque a mí me sigue costando el mismo dólar de antes, simplemente que yo ahora tengo que poner más pesos. Con lo cual, sin entrar en tecnicismos, porque hay algunos tecnicismos, pero para que le quede claro a la gente, cuando yo devalúo, al resto del mundo les es mucho más barato venir a comprar las cosas acá. Por eso tenés una invasión
de todos los extranjeros porque le parece regalado y a vos te parece carísimo. Eso es exactamente una devaluación. Yo te voy a decir lo que me decía siempre un profesor de macroeconomía y que jamás lo olvidé. Cada vez que alguien devalúa, a vos te meten la mano en el bolsillo y te sacan plata. Vos sos más pobre. Una devaluación implica que sos más pobre. Y una devaluación exitosa, y esto normalmente ningún economista te lo va a decir, pero es así, porque lo estudiamos en la facultad. Una devaluación es exitosa cuando reduce el salario. ¿En dólares? En dólares, exacto, en dólares y en pesos después por inflación. Y en dólares lo tiene que reducir totalmente. Porque, ¿qué es lo que hace, Fabián? Como vos no tenés productividad, un aumento en la productividad, que es lo que te permite aumentar los salarios reales, y tenés una caída constante en la productividad por falta de inversión, vos lo compensás con devaluación cada vez mayor. Entonces, tu sueldo en dólares tiene que ser cada vez más bajo para compensar la falta de productividad de la mano de obra. Pero volvamos a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner tuvo este gran beneficio, le devaluaron un 300%. Sí, cuando asumió el gobierno, el dólar ya estaba a, A 4 pesos. a 4 pesos. A 4 pesos. Y después, eso es lo que en la jerga económica se conoce como overshooting cambiario. Hay un sobredisparo del tipo de cambio. Porque después de 4 pesos bajó a 3 pesos el dólar. Eso está muy estudiado en toda la teoría económica. Por un lado, entonces, le hicieron la devaluación. Esa gran devaluación a vos te licuó todo el gasto público. Entonces a vos te quedó superávit fiscal. Fue uno de los pocos momentos en que la economía argentina tuvo superávit fiscal. Y también te quedó superávit comercial, los famosos superávit gemelos. O sea que tuviste una devaluación brutal, una licuación del gasto, superávit fiscal, superávit comercial, venías de una recesión profunda, una alta capacidad ociosa instalada, una alta capacidad ociosa instalada de todas las industrias, y además de eso, un grado de desmonetización de la economía feroz. O Porque sea, la, prácticamente no queríamos tener dinero en la mano. porque la gente se pasaba al dólar. Exacto. Ahora, cuando vos devaluás tanto y no hay inflación, no hay una inflación porque tampoco tenías memoria inflacionaria, automáticamente vos sabés que no van a devaluar en el corto plazo. Vos tenés un colchón muy grande de devaluación y tenés un tiempo muy grande donde vos no vas a demandar dólares, vas a demandar pesos. Porque sabes que entre el dólar y el peso ya no va a haber una devaluación tan brutal. Entonces vas a tener pesos que te faltaban pesos en ese momento. Además de eso, recibiste de la década del 90 una inversión muy fuerte en todo el sector agropecuario que incorporó muchísima tecnología, con lo cual aumentó toda la frontera de producción. Tuviste suerte, además, que en ese momento empieza el surgimiento de los consumos chinos. Es Entonces cierto. empiezan a consumir soja. Cuando te empiezan a consumir soja, los términos de intercambio de Argentina empiezan a subir constantemente. En la época del 70 y pico, yo tengo un cuadro acá que quisiera hacerte referencia, los términos de intercambio. En el año 86, el índice de intercambio entre los precios de exportación respecto de los precios de importación tenía un índice de 75. Para que sea menor de 100 es porque lo que vos importás es mucho más caro que lo que vos exportás. Mm. Con esta revaluación de todos los commodities que nosotros vendemos, vos llegaste a pasar en el año 2016, para ver, vamos a empezar con Néstor Kirchner. En el 2003, el término que en el 86 era 75 pasa a 94. En el 2004 pasa a 100 y a partir de ahí crece constantemente. O sea que vos tuviste además que todos tus términos de intercambio, todos los precios de exportación crecieron más que todos los precios de importación. Eso implica que a vos no te empezaba a jugar Crecieron en en cantidad valor, o en valor, en valor, porque fue en cuando valor. O sea, vos exportabas lo mismo y cuesta mucho más.
Lo podías vender más caro. Lo podías vender más caro. Es como si vos tuvieras en vez de un sueldo, dos. A partir de mañana tenés dos sueldos. O sea, que digamos, yo personalmente creo que fue un tipo bastante afortunado. Otro me hizo el trabajo sucio. Estados Unidos tenía una tasa de interés baja, empieza el consumo en China, me dejaron una inversión en tecnología agropecuaria espectacular, aumentaron la frontera de producción, me hicieron una bruta devaluación que podía exportar e importaba menos, superávit fiscal, me licuaron el gasto, superávit comercial y digamos, es difícil que te vaya mal. Eh, Ahora, Alberto, eh, hay unos valores de crecimiento en lo que es la industria Sí, nacional, digamos, sí, ¿no? obvio. Eso es porque, digamos, para hablar un poco en criollo acá en el barrio, ¿viste? Entre nosotros, y no en términos de economistas, ¿viste? Yo no lo soy, No, pero no, las empresas empezaron a exportar más, ¿no? O, a trabajar mucho más, porque tenías capacidad ociosa claro, instalada. o a exportar más caro, o lo mismo que exportaban, resulta que les salía más caro, entonces tenían capacidad de poder aumentar Sustitución. la producción. Además de eso, Fabián, lo primero que hace el gobierno de estos Kirchner es empieza a hacer políticas fiscales expansivas y monetarias expansivas. ¿Por qué? Porque si yo a vos te pongo, o sea, vos no esperás una devaluación, tenés capacidad ociosa, automáticamente tenías una desmonetización muy fuerte de la economía. Si yo te doy dinero, vos sabés que no va a aumentar el dólar, mantenés los pesos y automáticamente eso no se traduce en inflación. Entonces aumentás la producción porque había capacidad ociosa y se genera un círculo virtuoso. Tenés mayores salarios, le empezaron a poner plata a la gente, los salarios reales crecieron muchísimo, muchísimo. Pero esta misma experiencia, Fabián, que nosotros vimos para Argentina, yo estaba leyendo un libro que realmente es muy bueno, de Dorbush, de Roger Dorbush, que es la macroeconomía del populismo, y él analiza en ese libro la experiencia de Salvador Allende y la primera experiencia del gobierno de Perú de Alan García, que es totalmente populista. Después cambia Alan García, ¿eh? Pero su primer gobierno es populista. En todas las experiencias, yo te puedo asegurar que si yo te leo párrafos de ese libro, vos pensás que estás hablando de la Argentina de hoy. En todas las experiencias populistas, la primera fase fue expansiva. Crecieron los salarios reales como nunca habían crecido. Aumentó la producción, aumentó el Producto Bruto y aumentó la distribución de la riqueza. El populismo se basa en crecimiento con distribución. Ellos creen en el consumo como el factor que impulsa la inversión. Pero el consumo No, interno. exacto, exacto. Entonces vos tuviste toda una vorágine digamos, de expansión fiscal y monetaria que te dinamizó la economía, porque el trabajo de base, el trabajo sucio de la economía, fue hecho por René Levitot. Ahora, una pregunta te quiero hacer. Por ejemplo, en los dos ejemplos que vos diste, ¿no? El Chile de De Salvador Salvador Allende Allende. y el primer gobierno de Alan García. ¿Venían del fondo del mar como estaba Argentina en el 2001 y 2002? No, no venían bien, porque generalmente los populismos nacen como una consecuencia de las políticas neoliberales que ellos detestan. Y esas políticas generalmente asociadas al fondo te sumieron en estancamiento, reducción del salario. Entonces te prometen políticas totalmente diversas que al principio tienen un éxito fenomenal. Ahora, Argentina venía de una situación más profunda y yo creo que esa situación tan profunda permitió que el ciclo expansivo de la Argentina, al hacer una devaluación tan grande y realmente permitirte superávit fiscal y superávit comercial, te permitió tener un margen de unos cuantos años de crecimiento. Argentina tuvo 5 años de superávit fiscal. Ahora, cuando vos ves el cuadro del superávit fiscal de Argentina, yo te lo voy el superávit fiscal de Argentina. En el año 2003, el superávit fiscal de Argentina fue de 1,5. En el 2004 de 4% del Producto Bruto. En el 2005 de 3,3.
1,7 en el 2006, 0,8 en el 2007, en el 2008 de 0,4 y en el 2010 volvemos al déficit fiscal. Fíjate vos, tuviste un colchón de tipo de cambio muy grande, tuviste un colchón también de superávit fiscal, y en vez de haber generado las condiciones como hicieron todos los países para generar una inversión de largo plazo, vos lo que hiciste fue fomentar el sector público. Exacto. Entonces, vos lo que hiciste, Se estatizaron un montón de empresas, se volvieron a estatizar, ¿no? Porque se volvieron a estatizar un montón de empresas y aparte que estatizaste, lo que hiciste fue generar que la presión fiscal en el año 90 era del 13,3% del Producto Bruto. la presión fiscal es, La presión vos fiscal, los explicás, impuestos sobre el Producto Bruto, la cantidad de impuestos que hay sobre el Producto Bruto en valor. ¿sobre las empresas o sobre en general? En General. general, porque es sobre el Producto Bruto. El grueso está sobre las empresas, ¿eh? Ahora, ese 13,3% del 90 pasa al 2009 al 29%. O sea que lo duplicaste. El gasto del gobierno, que en el año 90 era del 20 al 21%, pasó en el 2020 al 43%, con un crecimiento constante. O sea, vos tuviste unas condiciones externas, yo no sé si vos te acordás, Fabián, pero en ese momento se hablaba mucho de lo que era el viento de cola, que en realidad era un huracán de cola, porque tuviste de manera externa, que vos realmente ahí no influís en nada, tuviste un consumo muy fuerte por parte de China, de los productos agropecuarios argentinos, que te subió exactamente, te subió los precios por el incremento en la demanda. Pero además de eso, vos tuviste en el 2008 la crisis de deuda de Estados Unidos por los bonos basura hipotecarios, con la caída del banco Lehman Brothers. El Lehman A Brothers. partir de septiembre del 2007, la tasa de interés que estaba en Estados Unidos del 4,7% baja a 0% y queda en 0% hasta el año 2019, hasta el 2020, hasta la cuarentena. ¿Por qué es importante la tasa de interés en Estados Unidos? Cuando la tasa de interés de Estados Unidos sube, se produce lo que se llama flight to quality. ¿Qué significa esto? Todos los fondos del mundo van a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es una aspiradora cuando levanta la tasa que recibe los fondos, los dólares de todo el mundo, porque los ponen en bonos del tesoro porque te están dando una renta alta, del 4,7. Eso también, ¿qué produce? Como ingresan dólares a Estados Unidos, tu moneda se revalúa, el dólar se revalúa. Cuando el dólar se revalúa, con cada dólar yo compro más bienes, el precio de los commodities baja, porque cada dólar compra más cosas. Entonces necesito menos dólares. Ahí es cuando empiezan a bajar los commodities. No, a partir del 2007 se llega a cero la tasa de interés. Cuando llega a cero, el dólar se devalúa. ¿Por qué? Porque la plata se va de Estados Unidos, busca rentabilidad en otras fronteras, en otros países. Cuando se devalúa el dólar, los commodities suben porque con cada dólar compro menos commodities y tengo que poner más dólares. Eso es un beneficio adicional que tuvo el gobierno de Kirchner y de Cristina Kirchner. Le sube los precios. Yo creo que la soja llegó casi a 700, Fabián. Ah, claro, claro. Casi a 700 por este esquema, porque tenías una mayor demanda y una debilidad del dólar. Esos dos factores vos no los podías manejar internamente. No podías manejar ni la demanda de China, ni tampoco el que Estados Unidos tenga la crisis de deuda que tuvo. Y que la tasa de interés vaya a cero, se devalúe su moneda y aumente el precio de todos los commodities. Mm. Ahora, esa renta extraordinaria, como vos tenías un tipo de cambio tan alto en Argentina y te ingresaban tantos dólares, ¿qué dice Néstor Kirchner en ese momento? Vamos a aplicar retenciones porque tienen un ingreso extraordinario. Ahí empiezan todas las retenciones agropecuarias.
Y ese exceso de retenciones y de riqueza es el que te financia el crecimiento del sector público. Entonces vos te expandiste, es como si vos te hubieras expandido en estructura porque tenías un ingreso extraordinario. El problema es que después ese ingreso extraordinario se te cortó, pero vos te quedaste con la estructura, que hay que mantenerla. Y ese es el problema que tenemos hoy. No sé si queda claro y fui Sí, sí, simple sí, para o decir. sea, sí, 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 aumentó el Estado a niveles estratosféricos, Exacto. lo subió Kirchner. Ahora, una pregunta, cuando vos decís que en vez de haber hecho las reformas a largo plazo que tenía que haber realizado y que, bueno, evidentemente no hizo, un poco podés decir cuáles son esas reformas, porque, por ejemplo, una podría ser aprovechar y hacer obras de infraestructura, porque algunas obras hizo obras de infraestructura Kirchner, todo el país. Sí, pero vos fíjate, vos es que yo creo que el kirchnerismo, a diferencia de los otros populismos, vos es que yo esto lo pensé mucho. Ellos tenían una concepción de eternizarse en el poder, Fabián. Yo por lo menos pienso de esa manera. La expectativa de ellos era Néstor estaba en un gobierno, después Cristina, después Néstor, después Cristina. Y para hacer eso, vos tenés que beneficiar y comprar votos. Y empezaron a castigar a las empresas con impuestos exorbitantes para mantener el Estado y empezaron a dar subsidios a la gente, porque en realidad la gente es la que vota y no los empresarios. O por lo menos los empresarios si votan son mucho menos que la gente. Sí, sí, Entonces sí. creo que hubo un mecanismo muy perverso, Fabián, un mecanismo muy perverso que nos puso en una crisis muy profunda. Es más, yo creo que Néstor Kirchner fue el fundador de esta crisis. Independientemente de que la gente en ese momento vivió bien, estaba muy bien, y por eso yo creo que se mantuvieron tanto tiempo en el poder por el recuerdo de ese momento, ellos no hicieron nada para eso. Es más, hicieron todo lo contrario, y para mí fueron 2 décadas perdidas. Fueron 2 décadas perdidas porque cuando vos te comparas con el resto de los países latinoamericanos, todos lograron bajar la inflación, todos mejoraron y todos tienen menos pobreza. Cuando vos comparás la Argentina tiene mucha más pobreza, tiene estancamiento y tiene problemas de tipo estructural hoy. Hoy Argentina, cuando hizo, por ejemplo, la reforma que hizo Dualde, no era una reforma estructural. No era una reforma estructural porque lo único que hizo fue devaluar, especificar y salir de la convertibilidad. Hoy eso no te alcanza, Fabián, porque te han generado una estructura tan grande que es infinanciable, inviable, y a vos, a todas las empresas, las somete a una presión tan grande que estás perdiendo rentabilidad. Entonces vos no tenés inversión, no tenés crecimiento. Fíjate, por ejemplo, también Y hay que bancar este Estado gigantesco. hay que bancarlo, encima no lo podés bancar, y como no lo podés bancar, tenés que emitir. Ellos, además, el populismo en general, en todos los países, no cree que el financiamiento monetario genere inflación si no hay devaluación. Por eso el populismo no te devalúa, no te quieren devaluar. Como no te devalúan, tienen que empezar con controles cambiarios. Cuando empiezan con controles cambiarios, tenés problemas con el producto, porque obviamente tampoco ingresan dólares, Y no salen los podés controles de exportar, precios. Y y tenés empiezan que los... poner controles de precios. Ellos creen además que en realidad ellos creen que la formación de precios se debe a los mercados monopólicos u oligopólicos, que en realidad siempre tienen capacidad ociosa y ellos lo que te dicen es por qué no aumentan la capacidad ociosa, porque el costo medio, si vos producís más, es menor y yo con controles te puedo bajar la rentabilidad porque vos estás en el mercado oligopólico y no debería haber inflación. La inflación la convalido yo si devalúo, pero yo no voy a devaluar. Entonces te empezás a meter en un montón de restricciones, como si te metieras en un chaleco de fuerza, no podés salir. Pero el problema ahora, el problema que tenés, que yo creo que ahora es crucial, es que vos tenés un monstruo que tenés que desarmar. Vos no generaste empleo privado, vos solamente generaste empleo público y empleo de mala calidad.
Cuando vos generás empleo público y de mala calidad, vos bajás la productividad media de la economía. La productividad media de la economía está constantemente cayendo en la Argentina. Eso implica que vos vas a necesitar siempre un tipo de cambio más alto para compensar esa caída en la productividad y bajar los salarios. Mira, yo estaba leyendo un número, creo que es de este año o del año pasado. El salario en dólares promedio de la economía en Chile es de $1.150. En Panamá es de $1.050. En Ecuador es de $805, en Perú es de $800 y en Argentina es de 250. Fíjate que el populismo, más allá de que lo quieran reconocer o no lo quieran reconocer, terminó castigando a quienes ellos piensan que van a beneficiar. También te digo cómo terminaron prácticamente todos los populismos, con hiperinflaciones. Prácticamente todos los populismos terminaron con inflaciones o inflaciones muy altas. Hoy lo estás viviendo en Argentina. La inflación promedio de Dualde fue de 40%, la de Cristina Kirchner fue de 8, la de Néstor Kirchner fue de 8,8, la de Cristina Kirchner fue de 28,8 en promedio, la de Macri fue de 42 y la de Alberto Fernández es de 80. En promedio te estoy hablando. Sí, O sí, sea, sí. está constantemente duplicando la inflación. Y estás duplicando la inflación a partir de que vos pensás además que el salario real, porque esto es característico de todos los populismos, que se genera dando aumentos indiscriminados de salario. Eso lo hicieron exactamente en Chile, lo hicieron en Perú, y lo están haciendo en Argentina. Y lo único que lográs es tener inflaciones cada vez más altas. Los indicadores de Perú, por ejemplo, tuvieron solamente 2 años buenos. Chile también, 2 años buenos y automáticamente empiezan las crisis. En Argentina duraron mucho más, porque yo creo que el ajuste que hicieron fue brutal acá. Nadie devaluó un 300%. Licuaste todo. Yo no sé si vos te acordás también que la baña era tanto el ingreso de dólares y tantas las reservas que tenías. Argentina llegó a tener muchas reservas, tenía un superávit comercial muy alto y no tenía fuga de capitales porque no tenía brecha cambiaria. Quiso hacer un fondo estabilizador. ¿Vos te acuerdas del fondo estabilizador que quería hacer No, la no, no. Baña? No, Bueno, refrescame la eso. Baña quería hacer un fondo estabilizador a la chilena para decir, yo tengo una reserva con el superávit fiscal para cuando tengamos una época de vaca flaca yo pueda gastar y no tenga que incurrir en déficit. Esa Eso lo política, hizo Chile en los 90, ¿no? exacto, por eso lo copia también la Baña y no lo acepta Néstor Kirchner. De hecho, en el 2007 a la Baña lo echan y empieza a manejar la economía. Ahí es cuando empieza la gran debacle también de ellos. Cuando ellos automáticamente toman la economía como manejo personal. Ahí es cuando empieza a caer toda la economía. Y además, ahora tenés, mira, hay un dato que es muy importante y yo siempre lo pregunto. En el gobierno de Alberto Fernández, que es un gobierno populista y kirchnerista, más allá de que lo quieran reconocer o no, el campo liquidó 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares que tiene el campo. Toda la plata pasa por el Banco Central. Acá los dólares pasan por el Banco Central. Bueno, explícame por qué no hay reservas. ¿Dónde está? Si yo te doy a vos 100.000 millones de dólares y hoy no tenés reservas Me la gasté. y te la gastaste, ¿en qué te la gastaste? Lo que tenés es fuga de capitales. Tenés fuga de capitales porque vos tenés una brecha cambiaria muy grande. Y ellos no quieren devaluar y mantenés una brecha cambiaria que te empeora aún más las cosas. ¿Y qué Fabián, entonces, argumentan? ¿Y qué argumentan? ¿Qué argumentan los populistas? que eso es lo que te genera inflación, porque para ellos el financiamiento monetario no genera inflación si vos no lo convalidás con una devaluación. Y te digo algo, Fabián, en algo tienen razón, ¿eh? Si ellos en este momento llegan a devaluar, vos estás en hiper, porque hay un tema que la Argentina tiene y que ya es un problema inmenso para la Argentina. La Argentina no tiene credibilidad, Fabián.
¿Qué políticas tenés que tomar para que tengan credibilidad? Mirá, suponete que yo soy este gobierno, el de Alberto Fernández, y te hago una reforma laboral espectacular. Te digo, bueno, vamos a quitar las indemnizaciones, flexibilidad laboral, todo lo que quieras, todo lo que se pone en la CGT y la mayoría de la gente. ¿Vos pensás que el empresario toma gente o echa gente? Echa gente, Fabián. Mucha gente. ¿Por qué echa gente? Porque cree que es transitoria la medida. Porque si yo supiera que esa medida es definitiva, me ocuparía de tomar gente. Pero como pienso que es transitoria, voy a aprovechar este momento antes de que te vuelvas para atrás y me saco toda la gente de encima. Y un Entonces, posible, y un posible escenario con Massa como presidente, o gente como Larreta como presidente, o Burri como presidente, que no van a hacer esas medidas. ¿Cómo va a seguir esto entonces? yo creo que cualquier gobierno que no genere una credibilidad importante, está condenado al fracaso. No estás en condiciones de maquillaje, Fabián. Ahora tenés problemas muy grandes. Vos tenés que resolver los problemas que tenés. O sea, la Argentina tiene que resolver un problema monetario y tiene que generar un problema para generar condiciones de desarrollo. Cuando vos mirás cuando vos miras el Producto Bruto se empieza a estancar en Argentina a partir del año 2011. Argentina no crece a partir del 2011. El gobierno te hace mucha publicidad diciendo en el 2020 la Argentina cae un 9,9%. En el 2021, la Argentina crece un 10,4%. En el 2022, crece un 5,2%. En el 2023, ya todas las estimaciones más serias están dando una caída del 2,5 al 3,2% del Producto Bruto. Ahora, cuando vos mirás el periodo entre 2011 y 2022, la economía creció solo un 0,7%. Creció un 0,7%, el empleo privado no creció, el empleo público creció y la población creció. Con lo cual, cada vez tenemos menos ingresos por habitante y somos cada vez más pobres. Y encima tenés un tipo de cambio altísimo. El tipo de cambio de hoy es prácticamente el del 2001, Fabián. Con lo cual, te están generando las mismas condiciones y te genera más pobreza. Mm. Esos son los problemas que tenés vos hoy. Por eso yo creo que en realidad el gobierno de Néstor Kirchner no fue bueno. Creo que te sentó las bases de este modelo que nos terminó destruyendo como país. Más allá de que en ese momento estabas bien. Mira, yo siempre hago una comparación. Esto es como la droga. Cuando vos empezás a consumir droga, vos te sentís fantástico por un tiempo, hasta que empiezan las consecuencias de la droga. Cuando vos, es que son como las fases del populismo, ¿eh? Al principio estás feliz como el que se droga. Después empezás con los problemas. Cuando los problemas se van agravando, alguien toma la decisión, o vos o alguien la toma por vos, en que decís, bueno, tiene que dejar de consumir droga. El problema es que tenés que pasar por el periodo de abstinencia. Bueno, en la economía, la política monetaria y fiscal es una droga. Al principio te da felicidad. Empiezan los problemas que es la inflación. Y después salir de la inflación te puede llevar un montón de años. ¿Sabés cuánto tardaron los países? Por eso yo siempre pienso, ¿qué programa podés hacer acá? ¿Cuánto tardaron los países que realmente hicieron política monetaria restrictiva para reducir la inflación? Primero que la inflación de Argentina es muy alta, ¿eh? Sí, sí, sí. No es una inflación del 5%, 10%, es del 140% para este año. Mm. Aproximadamente tardan entre 5 y 10 años en llegar a un dígito de inflación. La pregunta mía es, ¿la sociedad se va a bancar 5 años de abstinencia? La verdad no lo creo. Por eso, yo que no soy un defensor de la dolarización, a veces creo que Argentina no tiene alternativa. Y mirá que la dolarización tiene muchos problemas, ¿eh? Muchos problemas. Pero me parece que la sociedad argentina, aparte con los niveles de pobreza que tiene, no está en condiciones de ser sometido a una abstinencia de 5 años para reducir la inflación. Entonces yo creo que el próximo gobierno va a tener que empezar a pensar este tipo de cosas.
¿Qué medidas tomo para que de manera rápida podamos reactivar la economía? Ahora, obviamente yo creo que ya tampoco está en discusión si el problema es del gradualismo de shock. El gradualismo no sirve. No, no, no. Bueno, yo creo que es un poco esto lo que nos está pasando y esta es la herencia que tuvimos. Y lamentablemente, el haber vivido tan buenos momentos con el gobierno de Kirchner, porque realmente fueron buenos momentos económicos, lo que la gente no puede darse cuenta es que no fueron por las políticas de él, fueron por políticas heredadas o por factores externos que él no tuvo nada que ver. Al contrario, en la dinámica, él te llevó a esta situación. Cuando todos los otros países que tenían 40% de pobreza, hoy tienen 8%. Y están Mm, todos estabilizados y creciendo, Fabián. Y sí. la Argentina está en un círculo vicioso que no se puede desarrollar. Bueno, con respecto a lo que dijiste de la dolarización, que no sé si es la solución o no, y los problemas que puede traer la dolarización más allá de que sea la solución, Sí, es un tema que lo podemos charlar en otra ocasión. ¿M? sí, Hablar exclusivamente sobre la dolarización, porque tiene pro y contra, ventajas y desventajas, también, ¿o no? sí, muy grande, En sí. realidad, como todo, ¿no? Como Este, todo, el problema es que vos tenés que elegir. Argentina ya creo que tiene que elegir lo que los economistas llamamos el second best, el segundo mejor. Ya no puede elegir el óptimo, ¿eh? mm, Argentina no está en condiciones de elegir el óptimo porque no tiene credibilidad, Fabián. mm, Son muchísimos años de que estafaste a la gente. Son muchísimos años que a la gente le robaste su dinero. sí. Bueno, vamos a ver qué dice la gente, con lo que explayaste acá, con el tema de si fue el mejor gobierno o un gran gobierno el de Néstor Kirchner, como todos dicen. Te agradezco, Alberto, por Al la charla que contrario. me diste, por el laburo que haces, porque te sale el tema a vos o te lo tiro a vos y me decís dame 15 días y lo hacemos y te pones a trabajar con esto que me encanta. Así que bueno, no tengo más palabras de agradecimiento para Al decirte contrario. y que, No, bueno, es al una alegría contrario, yo siempre, creo siempre estar. que a mí me parece que tenemos que explicarle a la gente y enseñarle y que aprenda, porque creo que el problema fundamental de la Argentina está en la sociedad, Javier. Sí, Hasta que la sociedad no comprenda que no existen soluciones mágicas y que a veces podés vivir, a ver, yo reconozco que en el momento de Kirchner vivías muy bien. Lo que te digo es que él no hizo nada para que vos estuvieras bien. Simplemente lo heredó, fue una herencia lo de él. sí. Entonces creo que esa es en parte nuestra función, desde la humildad, ¿eh? De decir, bueno, tratemos de aportar algo para beneficio de todos. Bueno, gracias, Alberto, y nos vemos Gracias en a vos. otra. Dale. Muchas gracias. Ah, chao, chao. Chao. ¿Qué opinión tenés después de escuchar este informe? De todos los números que te arrojé al principio y de tu percepción acerca de lo que fue ese gobierno. ¿Qué opinión tenés del populismo? ¿Tomás conciencia de que es un verdadero peligro, ya que es como el dulce que se le entrega a un niño? ¿Qué niño se va a negar a comer ese dulce por pensar en su salud a futuro? ¿Todo esto que está sucediendo es normal? ¿Vivimos bajo una irracionalidad sin precedentes en este país? ¿Hay que gobernar con la razón o con el corazón? ¿Se puede gobernar con ambas? Demasiadas preguntas como para que nos quedemos pensando, ¿te parece? ¿Cuál es tu opinión acerca de este informe? Deja tus comentarios debajo de este video para generar un debate. Es interesante conocer nuestras conclusiones. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube activando la campanita para recibir notificaciones de futuros programas. Y cualquier otro tema que quieras que investiguemos, proponelo también en la caja de comentarios de este video. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa y sembremos entre todos las semillas de las ideas libertarias.
Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.